Hola, muy buenas noches para todos. Hoy estamos aquí con Angélica Giraldo. Ella es una representante, una asesora financiera. Se encarga de los préstamos. Angélica, ¿nos podrías contar un poquito más de tu experiencia trabajando con compradores extranjeros? Hola Lina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a todos. Yo tengo 13 años de experiencia como loan officer o como financista y llevo trabajando con extranjeros, diría que los últimos 10 años aproximadamente. Excelente. Entonces, hoy vamos a estar contándoles a todos cómo es el proceso para un inversionista o para un comprador extranjero, cómo puede aplicar, qué necesita para aplicar para un préstamo aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuéntanos, Angélica, ¿cuál es la diferencia entre un comprador local y un comprador extranjero? Bueno, básicamente la diferencia entre en un comprador local y un comprador extranjero es de dónde vienen los ingresos para la compra, porque tenemos muchos clientes que pueden ser residentes de los Estados Unidos o ciudadanos, pero no viven aquí en Estados Unidos y no trabajan, no reciben sus ingresos acá, sino de otros países. Entonces, si los ingresos vienen de de países extranjeros a Estados Unidos, entonces ya automáticamente es un comprador extranjero. O obviamente, pues las personas que no viven en Estados Unidos, sino que viven en otros países y quieren comprar propiedades aquí en Estados Unidos. Sí, sabes que esa pregunta me la hacen muchos de mis clientes, muchos son residentes o ciudadanos americanos, pero no están viviendo en los Estados Unidos y bueno, quisieran comprar como extranjeros y les toca comprar como extranjeros porque ya pues escuchamos que si los ingresos están por fuera del país, entonces califica como un préstamo para extranjeros. Correcto. Cuéntanos cuáles son los requisitos básicos para las personas aplicar, para un extranjero aplicar para un préstamo aquí en los Estados Unidos. Bueno, básicamente tenemos dos tipos de préstamos. Unos que son con verificación de ingresos, verificación de cuentas bancarias, o sea, como con más verificación de documentos, y los que son sin verificación de documentos. Dependiendo del tipo de propiedad que se esté comprando y del tipo de cliente con el que estemos manejando, podemos utilizar cualquiera de estos dos tipos de préstamos. Para el tipo de préstamo donde hacemos full verificación de documentos, se necesita carta del contador del país de origen, certificando los ingresos del cliente de los últimos 2 años, en este caso sería 2023, 2024, y los ingresos de este año a la fecha, estados de cuenta bancaria que coordinen o sea, concuerden con los ingresos que el contador está diciendo en la carta del contador, estados de cuenta bancaria, cartas de certificación bancaria o referencia bancaria, visa, pasaporte y, y una factura de servicios públicos con la dirección donde el cliente vive actualmente en el país extranjero. Esto es para los programas con full documentación. Ahora, para los otros programas donde no se hace ninguna verificación de ingresos, donde los programas son mucho más fáciles aplicar y tenemos cantidad de este tipo de programas, solamente se requiere los estados de cuenta bancario reflejando los fondos para el cierre, visa, pasaporte y una factura de servicios públicos con la dirección del cliente en el país de origen, solamente, nada más. Ahora, no necesariamente se necesita visa para comprar. Hay ciertos inversionistas o ciertos bancos que aceptan que el cliente no tenga visa y se hacen los cierres remotos. Sí, esa era la siguiente pregunta, si era necesario tener algún estatus legal aquí en los Estados Unidos, ser residente, ciudadano, no. Queremos confirmarles a todos que no necesitan ni siquiera la visa. Muchos bancos permiten los préstamos sin tener la visa de los Estados Unidos. Em, bueno, ya nos contaste qué tipos de préstamos están disponibles para los compradores internacionales. Más o menos hablemos un poquito del down payment. ¿Cuánto se necesita para el enganche, para el down payment, para aplicar para un préstamo para extranjeros?
Para los préstamos para Mm. extranjeros se necesitan de un 20 a un 30% dependiendo de el tipo de propiedad y el tipo de préstamo que vamos a manejar. Generalmente se requiere el 30% de inicial en la mayoría de los casos. En algunos casos se puede dar hasta un poquito como el 20%, pero en general es un 30% de inicial. Sí, sí, yo como asesora inmobiliaria aquí, la mayoría de los proyectos requieren entre el 30, a veces hasta el 40%, pero cuando es más del el 30%, tengo entendido, Angélica, que ese 10% se puede aplicar para los gastos de cierre si califican para el 70% de financiamiento. Correcto, sí, porque aquí estamos hablando solamente del enganche para la propiedad, pero además de este 20 o 30% de inicial que se pide para hacer la compra, hay ciertos gastos de cierre que son pues necesarios y obligatorios en cualquier tipo de compraventa, no solamente para préstamos a extranjeros, sino también para préstamos a personas domésticas, que es alrededor del, no sé, 5 o 6% del valor de la compra para los gastos de cierre. Entonces, O sea pues que estos fondos adicionales también los debe tener la persona, debe estar preparado para en el momento del cierre poder... correcto, además del enganche del 20 o 30%, tienen que tener en cuenta los gastos de cierre y en la mayoría de los casos, además del dinero para el cierre y pues del enganche y los gastos de cierre, se necesita que el cliente después del cierre tenga en su cuenta bancaria un total de 6 a 12 meses de pago mensual de la hipoteca como reservas para el banco. No necesaria, o sea, nosotros no no vamos se ni a usan. congelar esos fondos ni los vamos a hacer que lo trasladen a otra parte, nada, lo pueden tener en la cuenta del cliente. Lo que sí es que el banco necesita saber que el cliente queda con alguna reserva o con algún fondo en caso de que la propiedad no se rente, tengan el dinero para cubrir la hipoteca por lo menos por unos 6 meses. La mayoría de los bancos requieren por lo menos 6 meses de reserva. Entonces, si por ejemplo el pago mensual de la hipoteca, incluyendo los taxes, el seguro y la asociación son, ponte, no sé, $2.000, pues a veces los bancos requieren de 12 a $24.000 después del cierre en una cuenta del cliente. Puede ser acá o puede ser en su país de origen, pero necesitan tener esos fondos para que el banco los verifique. Ok, sí, así funciona. ¿Cuánto está la tasa más o menos en estos momentos? Es bien relativo dependiendo del tipo de préstamo. Estamos hablando de que con full documentación podemos estar hablando de un 7,5 más o menos. Y para un préstamo donde no se hace ninguna verificación, donde todo el proceso es mucho más fácil, estamos hablando de un 8,5%. Ok. También pueden las personas usar la propiedad para como un second home o tiene que ser solamente como una propiedad para inversión. Dependiendo del tipo del préstamo, porque si la hacemos el préstamo sin verificación de ingresos, que es el segundo tipo de préstamo del que hemos estado hablando, este tipo de préstamo requiere que la propiedad siempre esté rentada, porque la única garantía que tenemos, tiene el banco de que se va a pagar la hipoteca es con la renta de la propiedad. Entonces, al momento de hacer el análisis del valor de la propiedad, el avalúo, el evaluador también nos va a decir y cuánto es la renta de esa propiedad. Entonces, el único requisito para este tipo de préstamos es que la renta de la propiedad cubra la hipoteca. Entonces, no se puede comprar como propiedad para vivirla, porque entonces sí necesitaríamos verificar ingresos de Mostrar cómo se los va a pagar la ingresos. hipoteca. Correcto. Correcto. Ahora, para el tipo de préstamo con verificación de ingresos, sí se puede comprar la propiedad como una segunda casa, que el cliente, me imagino que debe de ser o residente o con una visa de trabajo, de turista, lo que sea, la pueda utilizar como segunda casa, porque obviamente pues como los ingresos están en el país de origen, pues ellos viven en el país de origen, pero pueden comprar propiedad para vivirla acá sin ningún problema, siempre y cuando los ingresos le den para cubrir sus responsabilidades en el país donde viven y la propiedad aquí también que están comprando. Excelente. Bueno, y cuéntanos más o menos cuánto tiempo en promedio cuesta obtener una aprobación para un préstamo para un extranjero. Bueno, la preaprobación, que es el análisis que yo hago y donde determino cuál es el monto máximo por el cual el cliente está preaprobado,
para que empieces a buscar propiedades con el cliente. Eso se demora 2 a 3 días máximo una vez que yo reciba el formulario de la aplicación y todos los documentos de los que hemos hablado. Una vez demos la preaprobación, empiezas a buscar propiedades y una vez entremos en contrato, podemos cerrar en unas 4 a 6 semanas máximo. Excelente. Y cuéntanos qué pasos debe seguir un comprador extranjero para iniciar el proceso de financiamiento. Bueno, el primer paso es contactarte a ti o contactarme a mí para empezar pues como a hacer el análisis, a determinar qué tipo de préstamo es el que le podemos ofrecer, llenar la aplicación o el formulario de aplicación y enviar todos los documentos para yo poder analizarlos y como les digo, hacer entonces la carta de preaprobación y la propuesta de financiamiento. Una vez yo haga el análisis de todos los documentos requeridos, yo les envío la carta de preaprobación por el monto máximo por el cual están preaprobados y con eso también les envío lo que es una propuesta de financiamiento que incluye el total de dinero que van a necesitar, tanto para el enganche y los gastos de cierre, como también el pago mensual estimado de una propiedad de ese valor. Excelente, pero como estábamos comentando, Angélica, muchas veces los clientes quieren, o sea, les ofrecemos los diferentes proyectos que tenemos aquí en los Estados Unidos y si tienen suficiente dinero para el down payment, si se cubre ese 30-40% y sabemos que los ingresos de la propiedad van a ser, van a cubrir el pago mensual, entonces o sea, también a veces se puede empezar por ese lado. Podemos precalificar al cliente, mostrarle la propiedad y luego pasarlo contigo para ya confirmar todos los Sí, números. sí, sí, correcto. Sobre todo, en muchos casos, los préstamos, bueno, tenemos muchos clientes que han comprado ya en preconstrucción, que ya entraron en contrato hace un año o hace 2 años, que compraron en planos y que apenas ahora es que se empiezan a Ah, entregar las propiedades. Entonces, en ese caso, ya simplemente es ponerse en contacto con nosotros, enviarnos la documentación, incluyendo el contrato de compraventa que se firmó originalmente y simplemente empezar el proceso, como tú dices, mientras que tengan la verificación de los fondos para la transacción y el contrato de arrendamiento, el contrato de de compraventa, compra. ya no hay ningún problema. O sea, el primer paso es simplemente comunicarse contigo y conmigo para saber en dónde están, qué tipo de préstamo se le puede ofrecer y ya entonces empezar la búsqueda de la propiedad. Correcto, Oh, eso aplica más que todo para preconstrucciones, correcto, porque hay un periodo de tiempo pues mientras se construye el proyecto, entonces ya es antes de que esté listo el proyecto que se empieza a hacer el proceso de precalificación. correcto. Em, otra pregunta que me hacen mucho mis clientes, ¿tienen que estar aquí en el país para hacer el proceso o se puede hacer desde su país? Todo el proceso de la preaprobación, o sea, mientras que se hace el análisis, se busca la propiedad y todo lo demás, se puede hacer 100% remoto. No necesitan que estén acá. Ahora, dependiendo del tipo de programa para el que lo calificamos y obviamente dependiendo del cliente, si tiene o no tiene visa, pues no necesariamente tienen que estar aquí. Hay muchos bancos que aceptan firma remota, firma electrónica. Se tiene que, o sea, se puede hacer la firma electrónicamente, simplemente se tiene que ir al consulado como a certificar el documento y se manda por FedEx o UPS y ya no necesariamente tienen que estar aquí o tener visa para hacer ese cierre. Bueno, buenísimo. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los beneficios y las estrategias para comprar propiedades de inversión aquí en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué ventajas crees tú que tiene financiar en lugar de comprar en efectivo siendo un extranjero? Ok, la ventaja o el beneficio mayor es que tienes, o sea, tienes menor inversión en una sola propiedad. O sea, puedes Pueden simplemente, si tienes, diversificar. diversificar tu inversión. Porque si, por ejemplo, tienes $100.000 para invertir o $50.000 para invertir, en vez de comprarla en una sola propiedad, la puedes distribuir en 2 o 3 propiedades, lo cual al final vas a ganar a largo plazo más plusvalía en cada una de ellas que en una sola propiedad. Entonces, la ventaja principal o el beneficio mayor de comprar financiado es ese, que vas a poder diversificar tus activos y vas a tener más propiedades a largo plazo. Entonces,
obviamente pues vas a tener un portafolio mucho más grande. Sí, correcto. Como asesora inmobiliaria también siempre le recomiendo eso a mis clientes. A veces me dicen, no, pero no quiero tener un préstamo, yo quiero pagarlo todo. Sí, o sea, entendemos esa parte, pero también estás dejando de ganar porque con ese mismo dinero puedes invertir en dos, tres propiedades y en todas acumular, y no solamente la plusvalía, pero también el retorno si la estás rentando. Hay muchas propiedades que cuando ya pagas el 30-40% de down, todavía te queda dinero cada mes, entonces vas a recibir ingresos en dólares. Correcto, y eso te iba a decir, obviamente pues con la asesoría y la ayuda de nosotros van a entrar en un negocio donde, como dice Lina, o la renta se va a pagar, no tienes que traer nada de tu bolsillo, o vas a quedar con un dinero extra mensualmente, lo que va a Ujú. hacer un retorno de esa inversión. Un ingreso mensual y en dólares que es muy bueno en estos momentos para gente que no está aquí en el país, en los Estados Unidos. Ahora, hablemos un poquito de cómo comprar y cuando compras a nombre de un LLC o a nombre personal. ¿Qué crees tú que sea mejor? Siempre se recomienda los préstamos a extranjeros cerrar bajo una LLC, una corporación, una compañía, por temas tributarios, temas fiscales y todo lo demás. Es 100% recomendable cerrar bajo una LLC. Sí, correcto. Siempre lo recomendamos. Tenemos la compañía, no tiene, el LLC no tiene que estar abierto desde el comienzo cuando escogemos la propiedad, pero sí debe estar listo ya cuando estemos próximos a cerrar. Y tenemos un equipo de profesionales que nos ayudan con el proceso de abrir la LLC y bueno, y dejar todo listo para el momento del cierre, poder cerrar a nombre del LLC. Sí, siempre se recomienda cerrar a nombre de una LLC y no a nombre personal, especialmente para préstamos a extranjeros. Correcto. Bueno, Angélica, entonces, ¿qué recomendaciones daríamos aquí a todos los compradores extranjeros, a todas las personas que estén considerando financiar una propiedad aquí en los Estados Unidos? Bueno, como siempre, primero contactarse con nosotros para saber cuál es la situación actual del cliente, ver dónde estamos y qué necesitamos para llegar al objetivo de comprar la propiedad aquí en Estados Unidos. Si ya estamos listos, pues empezar a mandar la documentación y empezar a crear lo que es la LLC, porque como mencionas, la compañía o la LLC que se va a abrir para propósitos de la compra de la propiedad, no tiene que estar abierta antes, es simplemente para eso, para propósitos del título de En la el propiedad. cierre. Entonces empezar a hacer también como ese proceso que se puede ir haciendo sin tener ninguna propiedad todavía o sin haber entrado en contrato, todo eso se puede estar haciendo. Entonces es muy recomendable, además de empezar a preaprobarse y ver dónde se está en este momento, empezar a trabajar lo que es todo el proceso de la abierta de la compañía y la abierta de una cuenta bancaria también aquí en Estados Unidos, de donde se van a manejar todos los ingresos de renta y el pago de las hipotecas de la propiedad nueva. Correcto, ¿no? Y también les queríamos dejar saber a todos los que quieren invertir aquí en los Estados Unidos, todos los depósitos se manejan por medio de una fiducia. Entonces, escoge la propiedad, todos los que nosotros hacemos, parte de que está el agente inmobiliario, que es el que te prepara todos los contratos para la compra y venta de la propiedad. Está el financista, que es el que se encarga del préstamo, y tenemos también una compañía de títulos, que la compañía de títulos son los que se encargan de verificar que el título de la propiedad esté limpio y de que se encargan de toda la parte legal del cierre. Entonces, también ellos son los que tienen el dinero en una fiducia hasta el momento del cierre. Es algo muy importante porque muchas veces los clientes extranjeros no saben cómo funciona el proceso aquí en los Estados Unidos. Entonces, todos los depósitos están protegidos siempre hasta el momento del cierre. Cuéntanos, o sea, basada en tu experiencia, ¿qué errores, o sea, qué errores son, cuáles son los más comunes que deben de evitar las personas cuando buscan un financiamiento como un cliente extranjero? Bueno, es no asesorarse de un agente inmobiliario como tú para escoger la propiedad adecuada, porque muchas veces no es, o sea, no todas las propiedades son un buen negocio, dependiendo del área donde se esté comprando y demás, las rentas son diferentes, entonces todo eso hay que estudiarlo muy bien y eso lo hace un agente inmobiliario que estudia no solamente el valor de la propiedad, sino también las rentas en el área y obviamente analiza que el porcentaje de retorno que vas a recibir por tu inversión
sea el correcto. Entonces, el error número uno es no asesorarse de un agente inmobiliario para que haga este trabajo por ellos. Cambiar de prestamista en la mitad del proceso, eso también es un error súper grave, porque cuando se empieza este tipo, como les decíamos, se demora de 4 a 6 semanas, donde el prestamista analiza muchísimas cosas, trabaja de la mano con el agente inmobiliario, con la compañía de título, con la desarrolladora si es una nueva construcción. Entonces, son muchas las cosas que el prestamista o el financista tiene que encargarse, manejar, controlar. Es como la persona que se encarga de De poner como cumplir que los tiempos del todo. contrato, ujú, de Correcto, de poner cumplir todo los tiempos junto. de contrato y demás, de asegurarse de que todo esté bien, porque nosotros además también trabajamos con las compañías de título para asegurarnos de que el título venga bien. Entonces, cuando ya se lleva un camino recorrido con un prestamista, cambiar a mitad, es como volver a empezar el proceso, se pueden incumplir los tiempos del contrato, donde puede poner en riesgo el depósito Los del depósitos. cliente. Exacto, entonces eso es otro error súper grave. Y lo otro, que también lo habíamos mencionado, es no contemplar los costos adicionales, como por ejemplo lo que decías, no solamente se necesita del 20 al 30% del enganche, sino también los gastos de cierre y además de los gastos de cierre, pues si es un condominio, pues hay que hacer aplicaciones a la asociación, ciertas inspecciones para asegurarse de que la propiedad está bien y demás. Entonces, pues hay ciertos costos adicionales que se incurren ahí, además del enganche solamente. Y lo que hablábamos Correcto. también de las reservas, también contemplar y tener en cuenta de que se tiene que tener cierto dinero para las reservas después del cierre, que no se va a congelar, pero que hay que tener en cuenta y tenerlos disponibles en la cuenta. Correcto, eso es súper importante. Entonces, para recapitular, siempre contactar a un agente inmobiliario primero, siempre el agente inmobiliario o el financista te va a conectar, los dos trabajamos conectados para poder saber por cuánto califica la persona. Entonces, entre los dos podemos determinar cuál es el proyecto más óptimo para la persona dependiendo del tipo de inversión que quiera hacer. Entonces, siempre caminar de la mano de un agente inmobiliario y de el financista. Y nada, tener el dinero disponible, prepararse desde el comienzo, tener los fondos no solamente del enganche, también de las reservas y de los gastos de cierre. Y bueno, aquí estamos entonces, siempre disponibles para ayudarles cualquier pregunta que tengan. Mi nombre es Lina Arbeláez, yo soy agente inmobiliaria, llevo más de 17 años trabajando aquí en el mercado de la Florida. Angélica lleva más de 13 años también trabajando como financista. Tienen el contacto de nosotros, lo voy Los a invito de compartir verdad a a que preaprobar nos... dar ese Ujú. primer paso para ver en dónde, porque muchas veces tengo clientes que hemos cerrado, que simplemente nos contactan con que, ay, a mí me gustaría comprar, pero creo que no estoy listo, creo que no puedo, pero nada, esa sola llamada puede cambiar tu vida, puede cambiar tu futuro, y empezar pues a crear ese portafolio de inversiones. Entonces los invitamos a que den el paso, nos llamen, se comuniquen con nosotros, que probablemente están más cerca de lo que creen y podamos empezar el proceso, especialmente para los préstamos a extranjeros, de que es lo que estamos hablando en este momento, el día de hoy. El proceso es muy sencillo. Si se tienen los fondos para comprar, tenemos el programa para ustedes. O sea que no hay programa que no, o sea, no existe programa que no, o sea, que no lo podamos calificar si tienen el dinero para comprar, si tienen dinero para invertir. Tenemos el programa para ustedes, así que los invitamos a que tomen ese paso y se empiecen a poner en comunicación con nosotros para ayudarlos a conseguir la Correcto, propiedad. sí, en este momento estamos ayudando mucha gente de países latinoamericanos que están sacando sus fondos para proteger su patrimonio debido pues a las diferencias políticas y económicas. La moneda en los Estados Unidos es una moneda mucho más fuerte, una economía mucho más sólida, entonces la gente pues está decidiendo, la Florida está ahorita súper bien en estos momentos, hay valorización a la cantidad de turismo, o sea que las propiedades se van a rentar, hay retorno, hay plusvalía, entonces Acabas de podemos decir algo súper ayudarlos a importante. Acabas de decir algo diversificar. súper importante, Ajá, que es la Florida. La Florida es su propio mercado. La Florida es plataforma.
mundial para muchas cosas, para importaciones, exportaciones, ahora con el nuevo estadio del Inter de Miami, la Fórmula 1 que ya la trajeron para acá, los cruceros, entonces la Florida como tal es su plataforma, bueno, los parques de Disney. Entonces la Florida como tal es su propio mercado. La Florida siempre va a ser una buena opción de inversión. Las rentas y el porcentaje de retorno de las rentas es mucho más alto que invertir en nuestros países. A veces por el mismo dinero que vas a invertir en tu país de origen, lo puedes invertir acá financiado, se paga solo y al final la plusvalía y el porcentaje de retorno es mucho mayor. Y especialmente, como Mm, decíamos, en la Florida, que es su propio mercado por la plataforma mundial que es. correcto, sí, todos los eventos que tenemos de clase perdón, tenemos compañías grandísimas que están moviéndose aquí al sur de la Florida. Tenemos a Amazon, tenemos la tienda más grande de Apple, tenemos a Spotify, ChatGPT, o sea, compañías que se están mudando, compañías enteras aquí al sur de la Florida. La Florida está explotando en estos momentos. Miami, Orlando, tenemos proyectos en preconstrucción, donde una parte muy importante también cuando compras preconstrucción es que tú puedes distribuir ese enganche durante el periodo de construcción. So, a veces no tienes que tener el 30% en el momento que entramos en contrato, puedes reservar la propiedad con un poco dinero, con una parte del enganche, e ir haciendo esos pagos a medida que el proyecto se va construyendo. Y además de eso, desde que tú empiezas, cuando empiezas en lista cero, que llamamos nosotros, es cuando están los mejores precios de los proyectos y vas a empezar a ganar en plusvalía durante el proceso de construcción. Entonces, tenemos excelentes oportunidades para ustedes. Contáctenos cualquier pregunta que tengan. Aquí está la información mía. Angélica ya también va a compartir. ¿Lo puedes compartir en el chat? Sí, aquí lo pongo. Con la información tuya, ya para que quede ahí también. Estamos siempre disponibles. Yo estoy enviándole a todos mis clientes siempre mensajes. Nos pueden seguir también en las redes sociales. El mío lo voy a compartir también aquí. Siempre estamos compartiendo proyectos, compartiendo las últimas noticias y aquí estamos siempre listos para ayudarlos. ¿Compartiste el tuyo? Ujú. Ese es mi, estoy en Instagram, en Facebook. Aquí está mi, bueno, el email y mi número de teléfono ya lo tenemos en pantalla. Y aquí estamos siempre entonces disponibles. Un abrazo, feliz noche para todos y estamos Gracias, en Lina, por la contacto. invitación nuevamente. Un placer de estar aquí. Gracias a todos por Bien, asistir. Y bueno, quedamos entonces atentas a ese primer paso y poderlos ayudar. sí, Que estés llevamos muy bien. muchos años trabajando juntos, están en súper buenas manos, entonces aquí estamos listos para ayudarlas. Feliz Claro que noche. sí. Muchísimas Vale, gracias. Feliz noche. gracias. Chao. Igual, bye bye.